Estamos de vuelta en el tablero y como les decía, aquí tenemos una súper sugerencia para estas fiestas navideñas. ¿No sabes qué regalar? Regala libros, regala literatura. Y esta además está especialmente interesante y viene además de la mano de 3 personas, una de las cuales es equipo del tablero, que es Luda Merino. Estoy ahora con Luda Merino y con Javier Villaverde. Muchas gracias por haber venido hoy al tablero. Hola. Qué bonito tenerlos, en verdad, porque además quiero que conversemos sobre esta maravilla que le han escrito Luda, Javier y Pedro Carballo, que no está con nosotros hoy, pero que está muy presente, ojo, en esta novela. Voy a empezar por ahí. ¿Por qué escribir una novela de a 3 personas? Esto me parece curioso, ¿no? El que quiere empezar, a lo mejor Luda. Venga, empiezo yo. Pues esto surge de una especie de juego que teníamos primero entre él y yo, que era una especie de juego de rol en el que había mucha más gente. Y ahí pues se va creando todo lo que es el lore que luego acompaña en la novela. Un montón de países ficticios, un montón de historias y un montón de tal. Y hay un determinado momento en el que yo me conozco con Pedro, que es el tercer integrante, y un día en un bar, pues se nos sube un poco la cabeza, dice Pedro, venga, esto pinta interesante, podemos hacer una novela de aquí. Y yo me acuerdo que le miré así y dije, o todos o ninguno, o sea, si aquí si vamos todos a una. Y dijeron los dos que sí, y nos pusimos a escribirlo. Y esa fue la idea. En un bar donde suelen ocurrir, por cierto, hay que decirlo, las mejores ideas, ¿eh? Sí, sí. Yo creo. Javier, te iba a preguntar si una vez que deciden esto, ha sido fácil, ¿cómo ha sido manejar que haya 3 plumas haciendo un único cuerpo? Que también me imagino habrá tenido su dificultad, ¿o ha sido fácil? ¿Ha fluido fácil? No, bueno, al final digamos que cada uno tenía un poco su apartado en el que trabajar, ¿no? Por ejemplo, Pedro se ha encargado de todo lo que es el tema de aviación, como es lógico. Digamos que Luda y yo creamos un poco lo que era la historia y lo que era todo, y digamos un poco la que ha puesto la mano, la que se ha comido el trabajo de tener que escribirla físicamente era Luda. Claro, porque además me imagino que la idea, porque yo cuando lo he leído es verdad que leí, no voy a spoilear, pero es verdad que yo he leído primero los 3 prefacios, obviamente, y desde esto es interesante porque hay 3 prefacios que además tienen una personalidad de cada uno y se nota mucho en cada prefacio que escribe distinto. Y luego, sin embargo, cuando leía la novela sí sentía que era una misma pluma y dije, esto es muy difícil de conseguir, porque si son 3 personas con 3 formas de ver las cosas, 3 formas de escribir diferentes, en los prefacios se nota muchísimo. Por cierto, me encantó el de Pedro como prefacio, me pareció muy interesante. Entonces, claro, luego, ¿cómo sin embargo hacen para que toda esa narrativa calce en una sola cosa? ¿En algún momento había alguna discusión sobre la trama, por ejemplo? No, pero sí sobre cómo adaptarlo. Al final, como digo, esto venía de un juego, entonces teníamos un lore que es extensísimo, demasiado extenso. O sea, solo el hecho de el avión en el que se sube Vanessa y que revienta, esa aerolínea tiene un lore impresionante a lo largo de un montón de años, entonces hay que condensar. Eso me acuerdo que lo hablamos con Pedro, que era el que menos metido estaba en el juego de rol, y dijimos, vamos a condensarlo, y vamos a encauzarlo en una historia. Es decir, el lore lo forma ese juego, la historia la ponemos entre los 3, y luego, pues bueno, cada uno aporta un poco las cosas que puede. Todas las partes relativas a coches, una persecución que hay y tal, eso lo aporta más él. Todas las partes de aviones las aporta más Pedro, ¿no? Y cuando alguien tenía que escribir algo aparte, porque por ejemplo, hay un apartado que sí que lo escribió entero Pedro, pero claro, precisamente para evitar que se note que está escrito de 2 maneras distintas, no tanto que lo escriba él, que a mí me gusta cómo escribe, pero como queríamos unificarlo, pues él lo escribió, me lo pasó y yo luego lo pasé todo editas, a mi estilo, manteniendo exactamente todo lo que le había dicho, efectivamente, ¿no? Exacto. Entonces así es como se hace un poco, al final hay que tomar ese tipo de decisiones porque si no es imposible, o sea, si no se notaría demasiado. Pero a mí eso me gusta mucho porque es la idea también de colectivizar, en este caso, ciencia ficción. Yo iba a preguntar un poco por los juegos de rol, porque por cierto, voy contigo Javi, porque... A ver, yo no es que sea una experta, yo no sé mucho. Yo no sé si la gente que nos está viendo, a lo mejor hay alguna gente que sí, que es como, se le da muy bien y está muy enterada. Pero, por ejemplo, ¿sabes por dónde yo conozco un poco juegos de rol? Primero porque mi hermano menor jugaba mucho cuando yo era peque. Él sí que entraba en los juegos de rol, pero yo no me enteraba mucho más. Y segundo, porque con toda esta burbuja y este boom de Stranger Things, la gente ha empezado a entender un poco más o a interesarse un poco más por los juegos de rol, en este caso más por Dungeons and Dragons, etc. Yo te iba a preguntar, Javier, ¿qué es lo que tienen los juegos de rol que resultan muy interesantes, muy atractivos para mucha gente? Pues precisamente lo que tienen los juegos de rol es que te evaden de tu vida real, ¿no? O sea, digamos que ahí prácticamente puede ser un poco lo que tú quieras, puedes hacer un poco lo que, pues, de lo que eres experto, un poquito todo, ¿no? Por ejemplo, en el rol
por lo que te digo, había gente que estaba estudiando abogacía y pues eran los que hacían las leyes. Me muero. Yo, por ejemplo, por lo que te digo, tenía pues un poco inventos, era más empresario, por ejemplo, que es un poquito más el rollo que más me ha tirado. Tema militar también, entonces depende ya un poquito de eso. A mí, por ejemplo, me interesaba la arquitectura, pues de la ciudad, todos los edificios los diseñaba yo. El papel, ¿eh? ¿En serio? Sí. Hasta habíamos llegado al mapa de Don Soiro, claro, esto es que es todo el lore interno, que la gente también. no lo va a ver, pero tiene todo un lore interno construido a lo largo de años. Y luego una cosa que permite al final un juego, nosotros roleábamos por WhatsApp, nosotros no roleamos como con carta, digamos, o como claro. Pero roleamos por WhatsApp, ¿vale? O sea, tú interpretas con negrita, dices, mi personaje hace no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pues así. Y te permite también desfogar. O sea, yo cuando entré también te permite hacer cosas que de normal pues en la vida real serían más que ilegales, y meterte en el papel debía ser un asesino, porque me apetece hoy hacer un poco el bestia y desfogar, o sea, eso está bien, es como hacerte terapia a ti mismo, ¿no? Entonces, como puedes hacer lo que quieres, puedes hacer lo que te sientes que estás frustrado y te apetece hacer, lo que te apetece, lo que es más divertido, lo que sientes que te desfoga, un poco lo que quieras. Entonces, aparte de ahí, pues hemos sacado todo esto. A mí hay una cosa que me gusta en general de las historias de ficción, que siempre dicen los escritores, así que voy a preguntar esta que me parece clave, que es que por más que sea una historia de ficción, claro que tiene elementos de realidad y de la realidad de cada quien el que la escribe. Entonces yo les iba a preguntar, a ver, empiezo por ti, Javi, luego voy por ti, Luda, pero si en alguno de estos personajes se encuentran que están de alguna forma ustedes, ¿y cuál sería? Javi. Pues yo creo que en esta novela en concreto no tanto, porque no sean, o sea, dentro de este rol había infinidad de personajes y tal, y yo por ejemplo tenía varios. En este caso no se ha dado ninguno que fuera especialmente protagonista de los míos, como mucho un oceanógrafo que luego investiga, pero es más un personaje simplemente que lo mencionan, no es un personaje que tenga un protagonismo como tal. Claro, y que tú mismo te sientas como muy identificado necesariamente. No, pero bueno, como al final hemos trabajado un poco todos en ello, pues digamos que decía, pues mira, tal persona tenía que tener esto, tal persona tenía que hacer esto, entonces al final, aunque no es un personaje mío como tal, al final todos hemos aportado un poco a cada personaje. Claro, como es, ¿no? Con las recetas también, que llegar al final de muchos ingredientes sale algo. ¿Tú, Luda, alguno que tú sientas que es como que tiene mucho de ti o ninguno tampoco? No en concreto. Hay gente que me dice que la protagonista, pero no, la protagonista es una madre, que si Vanessa, se tiene que inspirar más en alguien es más en mi madre, ¿no? Lo que sí te digo es que al final esto es una novela de ficción donde todos los países son ficticios. Ahora bien, todo lo que se cuenta podría pasar. Es decir, hay una guerra entre un país donde un país ha invadido a otro. Vaya por Dios. Hay grupos terroristas. Hay un gobierno que le echa la culpa de todo a grupos terroristas. Hay secuestros. Hay infiltraciones. Hay campos de concentración. Hay dictaduras. ¿Vale? O sea, son todo ficción porque no nos queríamos meter en el jaleo de meternos en un país real. Primero porque nos daba más libertad y segundo por no reducir la complejidad de conflictos reales, ¿no? Pero todo lo que se cuenta sobre campos de concentración, dictaduras, desapariciones, todo eso está inspirado en cosas que evidentemente todos se nos pueden venir un poco a la cabeza, cada uno que se le venga a la cabeza lo que prefiera. Ahora bien, no significa eso que este país, como es la equivalencia a esta, no hay equivalentes como tal. Porque además no funciona tanto con las equivalencias. Lo que yo he leído, o sea, yo he leído casi todo ya, es que no hay tampoco una equivalencia tan clara. No es tan fácil de dilucidar. Mira qué fácil esto es más o menos esto. No. De hecho, te rompe un poco la cabeza durante la misma novela. Claro, cogimos una base de cosas que queríamos contar y a partir de ahí. Estaba inspirado en conflictos y en movidas, pero siempre teniendo en cuenta que eso es como la base. Luego ya el cómo se desarrolla todo no tiene absolutamente nada que ver porque para eso es ficción y para eso contamos nosotros un poco lo que queremos. Pero la gente que lo lea, si os gusta el tema de dictaduras, de tal, vais a ver referencias a cosas, ¿no? Total. De hecho, no sé si el prefacio de Javier o el de Pedro. Es el de Pedro, creo. Claro, que de hecho justo habla de esto. Sí. Que hace un montón de preguntas sobre esto es distópico, esto es distópico, ¿no? Esto no puede pasar, ¿verdad? Esto jamás ocurriría, no sé qué. Que un país haga desaparecer opositores, eso nunca ha pasado. ¿Vale? Yo me partía de la risa porque, claro, alguien que además, como yo, se dedica a la política, al periodismo político, sobre todo, pues le supone también un refrescar un poco desde un lado más lúdico. Y yo, precisamente por el título también de su humanización Objetivo Hans. Sí les quiero preguntar por Hans en concreto, ¿no?
¿Quién es? ¿Cómo es? Para la gente que nos está viendo, si tuvieran que describir a Hans, Javier, si tú tuvieras que describirlo de alguna forma. Spoiler, ¿no? No sé si se puede, a ver cómo. Pero cuidando del spoiler, para que la gente compre, ya saben, los mejores regalos de fin de año. Aquí hay uno, acá hay un consejo. Cuéntanos, Javier, ¿cómo describirías a Hans? Pues Hans realmente es psicólogo. Es un psicólogo brillante dentro de su ámbito, es uno de los mejores. Lo que pasa es que ya está retirado. Pero claro, esa brillantez también ha sido su némesis, porque en el pasado ciertas personas le han obligado a hacer cosas que él no quería hacer, pero se vio obligado a hacerlo. Entonces, ahora ese pasado le está persiguiendo y es un poco la premisa de esta historia. Y además que es algo que le puede pasar a mucha gente. Que el pasado te persigue es una cosa que... Es verdad que uno se puede identificar mucho con los personajes, también con parte de la trama, no con toda, pero la trama es muy compleja, por si la gente que nos está viendo y ve el fondo que tenemos aquí, que ahora contamos un poco, que lo he hecho quieres. justamente quería ir a eso, porque claro, es un fondo que, por cierto, todos los fondos del tablero, esta personita aquí, Luda Merino, es responsable de la maravilla de fondos que vemos siempre. Quierenla mucho, por favor, que hace un trabajazo. Pero este en concreto lo han hecho al hilo de este libro. Entonces, cuéntanos un poco el fondo, Luda. A ver, cuento un poco la trama Eso básica, es. ¿vale? Básica sin spoilers. Sí, sí. O sea, solo hasta Esto donde es. solemos contar para que enganche, ¿no? Como suelo decir. La trama se llama Vanessa, es una mujer normal, que está en sus 40, es madre, pero también es hija de su padre, que es Hans, este psicólogo que hemos comentado antes. Y bueno, ella vive pues tranquilamente en un país que se llama Domsoiro. Y en un determinado momento su padre desaparece. Y entonces ella cuando investiga resulta que se da cuenta de que se lo han llevado en un jet de lujo, secuestrado a Feriterra. Feriterra era como una antigua superpotencia que tenía dentro de sus países, estaba Domsoiro. Domsoiro luego se independizó. Entonces Feriterra era como un país que se veía muy bien como el este de la democracia y tal, pero que ha cambiado. Actualmente, cuando ella llega, se da cuenta de que Feriterra ya no es lo que era, una especie de dictadura. Hay censura, de repente desaparecen rivales, sospechosamente. Y bueno, pues cuando ella intenta averiguar sobre su padre, las autoridades como que le dan la espalda, le dan largas, le dicen, bueno, usted puede volver a casa, nosotros le informaremos. Y ella, bueno, pues coge un avión de vuelta, que es este avión que aparece constantemente por aquí, que acaba de explotar ahora, que es un avión de Hainan Airlines, que es otra aerolínea, que es una aerolínea ficticia, ¿vale? No existe. Obviamente. Y entonces, pues, de repente, hay un atentado en el avión, porque alguien quiere que ella no sepa cosas. Y hasta aquí. Y hasta aquí. Y por eso este fondo Por que eso el estamos fondo teniendo, del avión, este gordito. que de pronto, exactamente, hay un atentado de pronto ahí, y ahí lo vamos a dejar para que no haya spoilers. Voy contigo, Javier, porque claro, esta es una pregunta que sí que quería hacerles, porque claro, en estos tiempos donde pues hay mucha historia, ustedes han hablado ya un poco de cómo el juego de rol puede ayudar a evadir, pero sí les preguntaría por qué una novela de ciencia ficción. O sea, en el momento en el que están en el bar y dicen esto podría ser una novela, ¿qué es lo que los lleva a decir sí vamos a escribirla? O sea, tiene que haber alguna motivación, no sé, que de pronto diga sí, vamos a escribir esta novela de ficción. Pues la verdad que nos hace un poco de gracia compartir con el mundo este universo que habíamos estado durante años. Simplemente, o sea, empezó todo como, pues nada, me aburro, no tengo nada que hacer, cojo el móvil y me pongo a escribir. Pero claro, año tras año haces una... Además también nos hemos hecho muy buenos amigos de muchos de los que hacían rol con nosotros y era como, joder, pues después de todo este tiempo, ¿por qué no enseñarle esto al mundo, no? Y bueno, fue un poco eso, le contamos a Pedro toda la parafernalia que había y dijo, bueno, pues es que realmente esto da para un universo entero. Claro. Y dijimos, bueno, pues vamos a ello, ¿no? Vamos a escribirlo y nada, nos pusimos con ello y aquí está. ¿Y cuánto tiempo aproximadamente, Luda, ha tomado desde que decidieron la idea hasta que viera la luz y tengamos el libro aquí? A ver, hay que decir que todo esto, como ya tenía un lore muy bien montado a través de como 5 años de juego de rol, pues luego fue fácil, entre comillas, el adaptarlo, porque ya teníamos toda la base, o sea, todo el trasfondo político, social. O sea, Domsoiro ya tenía una personalidad como país, Feriterra ya tenía una personalidad como país. Entonces, lo que es luego escribirlo no nos llevó tanto, unos meses. O sea, no fue una cosa tan... Fue más intentar adaptar todo, simplificar, pues que se hiciera ameno para el lector, ¿no?
Pero lo bueno es que teníamos ya toda la historia, porque todo esto ya estaba hecho en el fondo. Ya lo habíamos roleado, ¿no? Todo esto lo habíamos hecho a través del WhatsApp. Claro. Así que... O sea, que además estaba escrito, que eso es lo otro. Sí, sí, sí. Y una Estaba medio pregunta, escrito, sí. pregunta de ingenua total y ignorante también, ¿eh? ¿Y en esos juegos de rol vía WhatsApp funciona audio, por ejemplo, como mecanismo o no? Siempre escrito. No solemos mandar audios. Mira. Hay gente que lo hace. Ya me gustan, ¿eh? Me caen mejor. Yo tengo un problema con los audios muchísimo. Como Pedro. Lo siento. Me cae mucho mejor. Es que luego están los audios que a veces no puedes oír, pero es verdad que si es escrito, pues siempre es más fácil. Dijo la que me mandaba un audio cada día por la mañana. Es verdad, yo le mando un audio, pero es porque voy conduciendo, ¿eh? Voy pidiendo perdón anticipadamente y si no, no queremos morir, no queremos un accidente. Yo les tengo que preguntar, de todas maneras, esta última pregunta a cada uno, para la gente que nos está viendo, ¿por qué comprar este libro? ¿Por qué leer este libro? Pues bueno, yo creo que la historia como tal es interesante. Entonces, dentro de lo más básico sería que es algo con lo que te vas a entretener, es algo que vas a disfrutar. Precisamente, Luda tiene ¿cómo se dice? Un estilo de escritura muy... ¿Cómo sale? Bueno, te coge muy rápidamente. Tiene un estilo de escritura muy directo, por lo que te digo, es muy ameno leerlo, no se va por las ramas, entonces está muy bien leerlo. O sea, es una novela que fácilmente podría haber tenido 600 páginas y se ha quedado en, ¿cuántas? 200 largas, una cosa de ese estilo, 300 y pico, entonces está bastante bien. Y luego aparte, el tema de la temática que tiene, ¿no? O sea, dentro de que todo es ficción, como hemos ido cogiendo cositas de tal dictadura, tal situación, tal esto, tal lo otro, al final te acaba recordando a X cosas y te da que pensar. Es una obra que te va a entretener y además te va a hacer reflexionar de qué es lo que deberíamos hacer nosotros como sociedad y como persona individual, o sea, cuál es nuestro papel. La verdad que mira cómo lo han vendido muy bien. Tú, Luda, si tuvieras que decir por qué leerla, que no haya dicho ya Javi, que yo creo que lo ha dicho todo, pero es complicado. Ahora está complicado no repetirse, pero ¿por qué sugerirías que la gente la lea? Bueno, creo que otra cosa de la que se pueden dar cuenta es de lo que es capaz de hacer el ser humano para conservar el poder, para callar gente. A ver, aquí está un poco exagerado, o sea, claro. Has llegado a un punto donde evidentemente pues, al final es ficción y esto, no sé si habrás llegado tú a la parte de los procesos y tal, pues, esa parte es bastante bestia, pero también está basada en cosas que probablemente se hayan intentado hacer alguna vez en la vida. Así que enseña mucho esa parte oscura del ser humano, lo que hace la gente por detrás. Alguien que por fuera a lo mejor es una ministra, luego por la tarde se dedica a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que sobre todo a la gente que me sigue, que le gusta cuando hablo de temas de campos de concentración, de temas de dictaduras y demás, esto es un poco una manera mía más personal de abordar un tema complejo, sin reducirlo todo a todo el mundo es malísimo, todo el mundo es buenísimo y todo el mundo tal. O sea, intentando poner un poco de complejidad, o sea, intentando explicar que yo qué sé, esa asociación a una banda terrorista no siempre ha sido porque sí, sino que ha pasado esto y esto, y ahora hacen esto otro, y este país antes a lo mejor era bueno, pero ahora ha derivado en esto, ¿no? O sea, al final creo que es un poco la parte que a la gente que me sigue por el tema del proyecto y demás le puede gustar. De hecho, en tiempos donde todo se simplifica tanto en negros y blancos, creo que algo bonito que tiene, y que siendo una novela de ficción tiene mérito también, es que complejiza. Complejiza en los personajes, complejiza en la trama, complejiza también en el diálogo muchas veces de la misma novela, que en verdad yo recomiendo muchísimo. Ya lo saben, si no sabes qué regalar, aquí hay una excelente idea, además para pasar amenamente las fiestas leyendo sobre algo que parece ficticio, pero que es verdad. Como decía en el prólogo de Pedro, podría lo mismo no estar tan lejos. Luda Merino y nuestro querido Javier Villaverde, gracias por haber estado con nosotras. Gracias también a Pedro por la pluma en este libro que recomendamos, y nosotras en breve volvemos con más tablero. Ya, con un poco de